Filipenses 2. Le damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Oremos al Señor. Amado y buen Dios, te pedimos por tu palabra, me dispongo en tus manos, Jesús, para que tú me puedas usar, Señor. Sea usted iluminándome, Señor, para que podamos ser edificados como iglesia a través de esta tu palabra. Te honramos, te amamos y te damos toda gloria a ti, Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, Filipenses 2.1, esta carta fue escrita por Pablo a mediados del año 60-62. Se dice que esta carta fue escrita desde la cárcel, ¿ya? A mí me gusta siempre poner un poco en el contexto político la carta. En este caso, Filipos era una colonia romana ubicada, obviamente, en Filipos, en la actual Grecia. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir a Grecia, hermano? ¿No? Yo tampoco. Dicen que es bonita la actual Grecia, hermano. Bueno, esto tenía muchas implicaciones importantes al estar Filipos situada en la Grecia actual. Sus habitantes gozaban de una ciudadanía romana, ¿ya? Esto nos va a ayudar a poder entender el texto, hermano, y a lo que está Pablo refiriéndose en la carta a los filipenses. Había un fuerte orgullo cívico y de lealtad al imperio romano. Se promovían valores como el honor, el estatus y la jerarquía. Le repito, ¿cuáles eran los valores que siempre predominaban en ese lugar? Eran valores como el alto honor, el estatus y la jerarquía. Eso eran más o menos las implicaciones importantes que tenía esta ciudad. Bueno, en este ambiente, hermano, la enseñanza de humildad, la enseñanza de servicio, la enseñanza de consideración por los otros era contracultural para la ciudad de Filipos. Era contracultural porque chocaba con la mentalidad romana de buscar el honor personal y la superioridad. Bueno, en este pasaje Pablo llama a vivir en unidad. Además nos llama a vivir en humildad. Pero no desde una unidad superficial, ¿ya? Sino desde una actitud profunda. ¿Qué es una actitud profunda, hermano? Es literalmente tener la mente de Cristo. Esa es una actitud profunda. Entonces, como primer punto, en el versículo 1 nos dice, por tanto, ayúdeme si usted quiere seguir ahí el texto, capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, mantengámonos en ese puntito, consolación en Cristo. La Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, si Cristo, lo mismo, pero en otra versión, si Cristo les ha dado a ustedes el poder para animar a otros. Eso es lo que estaba queriendo decir el texto cuando dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, lo que está diciendo es que si Cristo les ha dado a ustedes el poder, hermano, el poder para animar a los demás. En la versión Dios habla hoy también nos dice, así que si Cristo les ha dado el poder de animar y el amor los impulsa a consolar a otros. Qué interesante lo que dice el texto, hermano. Y qué maravilloso es saber que Dios nos ha dado un poder. ¿Alguien sabía que Dios le dio un poder a usted?
Bueno, Dios le ha dado el poder de animar y consolar a los demás. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos de nosotros animamos y consolamos a los otros? ¿Amén? ¿Cuándo fue la última vez que usted consoló y animó a su prójimo? Piense un minutito. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio consolación y animó a su prójimo cuando lo vio malito, lo vio desanimado? Bueno, la palabra consolación que ocupa en el capítulo 2 en la carta a los Filipenses, consolación, viene de la palabra griega original paraklesis. ¿Qué es la paraklesis? La idea detrás de esta palabra, hermano, para la palabra consolación, en el Nuevo Testamento siempre va más allá de una simple compasión, porque normalmente nosotros entendemos como la consolación como que, yo tengo compasión de esta persona, yo tengo compasión de mi prójimo, de mi hermano, de mi hermana, pero va más allá de una simple compasión, hermano. Esta palabra implica fortalecer, implica ayudar y también implica dar fuerzas. Eso es lo que realmente significa la palabra consolación. Es por eso que en otras versiones de la Biblia nos dice, si Cristo les ha dado el poder de animar. Después nos dice la Biblia, si alguna comunión del Espíritu, en el mismo capítulo 2, si hay alguna comunión del Espíritu. La palabra comunión en griego significa koinonia. Y no significa no solo comparto tiempo o tengo una amistad, ¿cierto? Porque también atribuimos mucho, yo vengo a la iglesia a hacer koinonía. ¿Qué es la koinonía? Como dicen, no es simplemente que yo comparto un pequeño tiempo con mi hermano, no es solamente que yo tenga una amistad, una afinidad con mi hermano. Eso no significa koinonía. La palabra comunión implica, hermano, una participación activa, una unión profunda, compartir una misma vida, una asociación íntima. Eso es lo que significa la palabra koinonía cuando nos dice si alguna comunión, si alguna koinonía del Espíritu. No es algo superficial, es una conexión espiritual real. Eso es la koinonía, no es algo superficial, es una conexión espiritual real. En el sentido completo, comunión del Espíritu significa la unidad espiritual profunda que existe entre los creyentes, porque comparten el mismo Espíritu Santo. La koinonía no es algo superficial, es una conexión espiritual real. La unidad espiritual profunda que existe entre los creyentes porque comparten el mismo Espíritu Santo. Amén. La comunión del Espíritu no es solo una afinidad emocional, ni una amistad natural. ¿Qué es lo que es la comunión en el Espíritu? Es una realidad espiritual. La unidad no es tan humana, sino que espiritual. Hermano, hermana, la iglesia no está unida por personalidades. La iglesia no está unida por culturas. La iglesia no está unida por gustos. La iglesia está unida por el Espíritu Santo de Dios. Por eso personas muy distintas, por eso personas muy diversas, por eso personas que tenemos personalidades muy distintas, podemos ser verdaderamente una en Cristo, hermano, porque estamos unidos por el Espíritu, no por nuestros gustos, no por nuestros afanes, no por nuestra cultura, sino que nos une el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Luego en el versículo 3 dice... Aquí ya se pone pesado el apóstol Pablo. ¿Voy rápido, hermano? ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Se entiende lo que estamos compartiendo? Amén. Versículo 3 dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Contienda, eriteía en griego. Esa palabra, hermano, es muy fuerte. Eriteía. En el mundo antiguo
¿sabe para qué se usaba? ¿O qué se usaba, qué describía esta palabra? Una ambición egoísta, rivalidad, espíritu de competencia, buscar el beneficio propio a costa de otros. Amén, dicen. Nadie dice amén. ¿Lo repetimos? ¿Qué es lo que significa la palabra contienda? Eriteía en el griego. Ambición egoísta, rivalidad, espíritu de competencia y buscar el beneficio propio a costa de los otros. No es simplemente un conflicto. Nosotros lo atribuimos a que la palabra contienda, yo tengo un pequeño conflicto nomás con mi hermano, tengo un pequeño conflicto con mi hermana. No, hermanos, no es simplemente un conflicto, es una actitud interna de competir y sobresalir. Esa es la palabra. Y la vanagloria, del griego kenodoxia, palabra compuesta por dos, kenos, que significa vacío, y doxia, gloria. O sea, literalmente, gloria vacía. Eso lo significa la vanagloria, una gloria vacía. ¿Qué significa la gloria vacía? Orgullo sin fundamentos, el deseo de reconocimiento, la necesidad de aprobación, vivir para la apariencia. Aleluya. No se agache, hermano Wilson, no se agache. O sea, Pablo lo que nos está diciendo en esta carta, hermano, así bien breve, abreviado, no hagan nada motivados por ambiciones egoístas, ni por deseos de recibir el reconocimiento de los demás. Que el Señor nos ayude, hermano, a que si a futuro usted llega a tener un cargo en la comunidad, no nos pase esto. No busquemos el reconocimiento, no estemos buscando siempre la aprobación del pastor, ¿cómo lo dice, pastor? ¿Cómo estuvo mi predica hoy día? No busquemos el reconocimiento ni la aprobación. Lo que sí necesitamos es ser aprobados por Cristo, hermano. El reconocimiento que necesitamos es el de Él en nuestra vida. Existen dos enemigos, estoy terminando ya, hermano. Existen dos enemigos de la unidad. Dos enemigos de la unidad. La contienda y la vanagloria. ¿Por qué? Se preguntará usted. ¿Por qué? Uno, porque la contienda, hermano, destruye desde la competencia. Ejemplo, quiero tener más reconocimiento. Quiero ser mejor que mi hermano. Y la vanagloria destruye desde el ego. La vanagloria destruye desde el ego. Ejemplo, quiero que me admiren. Quiero ser visto por importante. Quiero ser visto como importante. Ambas cosas hacen del yo el centro. Tanto la vanagloria como la contienda. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Luego nos dice en el versículo 3, con humildad, ¿cierto? Con humildad. La palabra griega es muy larga, hermano. Es muy larga. Tapeiноporosine, el griego. En el mundo greco-romano, ¿cierto? En el contexto en el cual estamos, en la cual se sitúa la ciudad de Filipo, en el mundo contexto romano, la humildad no era valorada, se asociaba con debilidad. La palabra humildad, en este contexto donde Pablo está hablando, la palabra humildad era considerada como debilidad, de bajeza social, de falta de honor. Así la miraba la humildad, así lo miraba el mundo greco-romano. Era propio de
la palabra humildad, estamos hablando de la palabra humildad. ¿Cuántos humildes dicen amén? ¡Qué humilde, hermano! ¡Qué humilde! Esta palabra humildad era propio de esclavos, era propio de personas sometidas, los de bajo estatus, los humildes. Pero, acá hay un pero. ¿Qué significa en el cristianismo? ¿Qué significa la humildad en la vida cuando una persona sigue a Jesús? En el cristianismo significa reconocer la propia dependencia de Dios. Amén. No ponerse en el centro. Tener una correcta visión de sí mismo, hermano. Y qué interesante me pareció este término de tener una correcta visión de uno mismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una visión correcta de nosotros mismos? Pablo apunta lo mismo en otro texto, en Romanos 12:3. No tengan más alto concepto de sí que el que deben tener de sí mismo. Amén. En otras versiones nos dice, ninguno se considere mejor de lo que es de sí mismo. Ninguno se considere mejor de lo que es de sí mismo. Ninguno se crea mejor que los demás. Incluso hay otra versión que dice, para que a nadie se le suban los humos a la cabeza. ¡Qué interesante! Amén. Me gusta esta palabra, hermano. En serio. ¿Y cómo aplicamos esto hoy? ¿Cuál es la aplicación válida contemporánea para este texto que fue escrito hace miles de años atrás? ¿Cómo nosotros lo traemos a nuestra vida? ¿Cómo aplicamos esto hoy? Primero, no es una negación total lo que Pablo está diciendo en el texto. No es una negación total que tengamos que negarnos a todo. No es una negación total. Es una reorientación en nuestra mente. Eso es lo que quiere el escritor, que tengamos una reorientación en nuestra mente, que ya nos veamos las cosas como las veíamos antes. Dios confronta el egoísmo como estilo de vida, hermano. Dios lo desecha. Dios no aprueba eso. El problema, ¿cuál es el problema? El vivir para uno mismo. Ese es el gran problema de nosotros, de nuestra naturaleza caída, pecaminosa que tenemos, que muchas veces intentamos vivir para nosotros mismos. ¿Esto se ve cuándo, hermano? ¿Cuándo se ve que uno está viviendo para uno mismo? Cuando tomamos decisiones pensando solo en nosotros. Cuando yo tomo una decisión pensando solo en mí. Ignoro el impacto que puedo tener en los demás. ¡Wow! Priorizo mi comodidad siempre. Esto es lo que Pablo corrige en la carta. En conclusión, ¿vio que fue cortito el sermón? Cortito pero conciso. En conclusión, la vida cristiana es relacionable. Nos relacionamos como cristianos, como decíamos anteriormente, pese a nuestras personalidades distintas que podamos tener, porque todos somos distintos, todos tenemos contextos de vida distintos, todos tenemos una realidad infantil distinta, todos tenemos una realidad adulto distinta. Y es difícil poder que lleguemos todos a congeniar, ¿cierto? Pero Pablo nos anima y nos ayuda a esto. Mi vida afecta a otros y debo considerarlo, hermano. Consideremos siempre eso, que nuestra vida, nuestros actos siempre no solo van a afectar a nosotros, sino que también va a afectar a los demás. Ese tiene que ser nuestro sentir, hermano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ese es el sentir. No es el sentir del pastor. Es que yo siento, hermano, que el sábado tenemos que estar de las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde acá. No es el sentir del profeta, hermano. Yo siento, tengo este sentir. No, hermano. No se trata de eso el sentir.
Es que yo siento hacer esto. Yo siento el yo siento hacer esto. Es que yo tengo el sentir de la iglesia, hermano. Este es el sentir de la iglesia. El Señor me lo dio en sueños. Este es el sentir. ¿Qué sentir ni qué 8/4, hermano? Por eso Pablo dice, hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué más dice? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el sentir que tenemos que tener, hermano. El sentir que hubo en Cristo Jesús. Y con eso concluye el apóstol Pablo en el versículo 5. Después de todo esto, ¿cierto? Después que nos tira 20 palos en la cabeza, nos dice, haya pues en vosotros este sentir, el mismo que hubo en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermano. Ese es el sermón. Me dijeron cortito, yo lo hice cortito. Póngase de pie. Póngase de pie. Que el Señor nos ayude